Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto vídeo, a la quinta parte de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, en la temporada 2 de Historia Militar del siglo XX. Vamos a por la quinta parte. ¿Qué es lo que vimos en la parte anterior? Bueno, pues nos quedamos del 15 al 17. Vimos algunas de las batallas más sangrientas, por ejemplo, la ofensiva del Somme, en la que, bueno, el día 1 de junio del 16, en el comienzo de la batalla, el general Haig de Gran Bretaña, bueno, pues lanzó en oleadas y oleadas masivas a las tropas británicas y al final del día se encontró con que tenía 57.000 bajas, de las cuales 20.000 eran mortales. El día más nefasto hasta el momento en la historia, bueno, y creo que hasta ahora, en la historia del ejército británico. Y fíjense que tiene historia, pues como el de Francia o como el de España, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir avanzando y vamos a llegar ya casi al final de la Gran Guerra, 1918. Vamos a ver unas cuantas batallas y ya, bueno, pues vamos a ver cómo la entrada de Estados Unidos desestabiliza de una forma total el final del conflicto y lo acelera para que venzan los aliados en detrimento de la Triple Entente. La Triple Entente, como bien sabrán, Italia ya se ha pasado al bando contrario en el 1915 y está combatiendo, pues, en los Alpes, está combatiendo contra el Imperio Austrohúngaro. Imperio Austrohúngaro que también se va a desmoronar en el 17 y en el 18 y va a hacer que Alemania, pues, se quede prácticamente sola combatiendo, porque si el Imperio Otomano había entrado en favor de la Triple Alianza en un principio, pues bueno, se va a ver cómo se va a ir difuminando y va a ir perdiendo todo poder que pudiera tener, todo poder real en la guerra, y va a acabar luchando por su propio imperio, por la Turquía, ¿no? Por la Turquía europea, por así decirlo, ¿no? Como al final va a acabar. Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 5, a ver qué les parece. Vale, nos quedamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos en la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí como pueden ver, pues eso es lo que cuando acaba la guerra civil rusa, por así decirlo, es en lo que se va a transformar esta nueva Unión de Repúblicas. Como se dijo en el vídeo anterior, en el 1991 se arría la bandera roja y se iza en el Kremlin y se iza la bandera de la Federación Rusa. En ese momento, el 25 de diciembre del 91, la URSS deja de existir, con su presidente a la cabeza, Mikhail Gorbachev. Seguimos en el 15, 16 y 17. Batalla de Passchendaele. Es la tercera batalla de Ypres. La primera de Ypres aconteció de octubre a noviembre del 14, que va a marcar el fin de la carrera hacia el mar Atlántico, y van a comenzar a trincherarse y a construir fortificaciones estáticas los bandos en el frente occidental: Francia, Gran Bretaña y Alemania. La segunda batalla de Ypres es de abril a mayo del 15, y los alemanes usan por primera vez el gas cloro. La guerra química comienza. Causan decenas de miles de muertos, y desde ese momento hasta el final de la guerra va a ser con máscaras de gas. Bueno, pues la tercera batalla de Ypres, o la de Passchendaele, como se dice ahora, del 31 de julio al 10 de noviembre, es la ofensiva de los 100 días y es un intento de control de las vías de comunicaciones al este y al sur de Ypres, en Bélgica, en el frente occidental. Además, el control de las tierras altas, las que no están anegadas en invierno. Lógicamente, en invierno, imagínense el famoso pie de trinchera, ¿no? Esa enfermedad que surgió en las trincheras del frente occidental cuando un pie estaba dentro de una bota de un militar y estaba durante días o semanas, pues con mojado, acartonado. Ese era el pie de trinchera. Llegaron a amputar los miembros a muchísimos soldados de todos los bandos, ¿no? Con el pie de trinchera. Se obligó a cada binomio a vigilar que se cambiase de calcetines todos los días o cada 2 días o los días que pudiesen su compañero, para evitar este pie de trinchera. Bueno, además de no se consigue nada más que el mismo resultado en todas las ofensivas y batallas: miles y miles y miles de muertos para no ganar prácticamente nada de terreno. Como se dijo en un principio, ¿no? Miles de muertos por disparos de fusilería, impactos de artillería, asaltos a posiciones estáticas, pero para no conseguir ni un palmo de metro, nada de nada. Se va a recuperar y perder terreno constantemente, va a ser una constante,
Y bueno, la gran defensa alemana, pese a tener miles de bajas, se decide parar la ofensiva y esperar a los americanos. Esta ofensiva por parte de Francia y Gran Bretaña, pues como se dijo antes, no va a tener grandes ventajas ni avances, y sí va a conseguir pues miles y miles de muertos que efectivamente a Francia y a Gran Bretaña, sobre todo, bueno, a los dos países, porque tienen el imperio o las colonias y tienen recursos humanos ilimitados. Sin embargo, no le pasa lo mismo a Alemania. Y se espera a los americanos, que van a entrar en combate. Ahora vamos a hablar de la entrada en combate de Estados Unidos, y van a ser los que efectivamente decanten la balanza en favor de un bando u otro, en este caso en el de la Triple Entente. Europa está exhausta de combatir, lleva ya combatiendo ininterrumpidamente desde el 1914 en una guerra en la que en un principio se pensaban que duraría, no llegaría ni a finales de año. Y bueno, y ya han pasado casi 4 años y ven que bueno, que la maquinaria de guerra sigue aumentando, se siguen haciendo más máquinas para matar a más seres humanos, y ningún ser humano, ningún general consigue revertir la situación, y se decide esperar a Estados Unidos. A pesar de que los alemanes han acabado la guerra con Rusia en el 17, lo que se vio en el anterior vídeo, sus efectivos humanos no son infinitos, como se explicó antes. Bueno, aquí tenemos el poema En los campos de Flandes. Es un poema que vamos a leer en la traspa siguiente, y que se puso muy de moda pues en la lucha de la Primera Guerra Mundial en el frente de Ypres, bueno, en el frente occidental, por así decirlo. Es un poema hecho por el teniente coronel médico John McCree del Cuerpo Expedicionario Canadiense, y se inspiró en él en la segunda batalla de Ypres, en abril-mayo del 15. Ahí tenemos la foto del teniente coronel, y ahí tenemos pues bueno, un sello, una postal en la parte de abajo, y el poema en ese libro, en esa escritura. En los campos de Flandes crecen las amapolas, fila tras fila entre las cruces que marcan nuestras tumbas, y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, su voz apagada por el fragor de los cañones. Somos los muertos, hace pocos días vivíamos, cantábamos auroras, veíamos el rojo del crepúsculo, amábamos y éramos amados, y ahora yacemos en los campos de Flandes. Contra el enemigo proseguid nuestra lucha, tomad la antorcha que os arrojan nuestras manos exagües, mantenedla bien en alto, si faltáis a la fe de nosotros, los muertos, jamás descansaremos, aunque florezcan en los campos de Flandes las amapolas. Ahí tenemos una imagen de, bueno, pues un cementerio improvisado en una dehesa o en cualquier parte del frente occidental, ¿no? Cientos, miles de tumbas, cadáveres insepultos, cadáveres enterrados sin numerar, sin saber a quién pertenecen. Fue una constante en la Primera Guerra Mundial. Con el armisticio firmado en el frente oriental, los alemanes transportan por su formidable red ferroviaria a 2 millones de militares del imperio que han estado comprometidos en Prusia. Eso es mentira. Pueden transportar a 500.000 porque el otro 1,5 millones está afanado en técnicas, en tácticas de apaciguamiento en el frente oriental. El ejército está al borde del colapso física y mentalmente. Lleva sin parar de combatir 4 años en todos los frentes, oriental, occidental, y como os dije en un principio, Alemania no tenía recursos infinitos humanos. Sin embargo, Gran Bretaña y Francia, con sus colonias y con su imperio, sí que tenían estos recursos ilimitados, porque traían pues todo tipo de soldados y de combatientes, indios, sudaneses, senegaleses, todo tipo de combatientes. Los generales Hindenburg y Ludendorff tratan de ganar la guerra en la última gran ofensiva antes de que el ejército de Estados Unidos esté completamente operativo. Va a haber 2 grandes ofensivas en el 1918. La ofensiva de primavera, que la va a hacer la Alemania del Kaiser para intentar ganar la guerra antes de que la fuerza expedicionaria de Estados Unidos sea efectiva, y la ofensiva de los 100 días, que va a ser la que ya acabe con la guerra desde agosto hasta noviembre, que esa va a ser a cargo de la Triple Entente. El 6 de abril del 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Estados Unidos ha entrado en la guerra finalmente por la interceptación de un mensaje cifrado a México, a través de los servicios secretos británicos, en el que se le prometen los territorios de Texas y Arizona ganados por Estados Unidos con anterioridad, si se une a la Triple Alianza. Este mensaje se lo envía Alemania a México. Un año antes,
con el hundimiento del crucero Lusitania, no entra en guerra a Estados Unidos, a pesar de que gran parte de la sociedad se lo pide. Pero el presidente Woodrow Wilson es exageradamente pacifista, como ya hemos explicado más de una vez, es pacifista, pero está vendiendo armas y materias primas y productos de primera necesidad a los países beligerantes, por lo cual su país se está lucrando de la guerra. Pero bueno, él no quiere lucrar a sus militares en la guerra y después de hundir el Lusitania decide no entrar en la guerra. Pero ya esto es demasiado. Ya tiene que entrar en la guerra porque se ha interceptado un mensaje en el que se dice, en el que se exhorta a entrar a México en guerra, y México había estado en guerra con Estados Unidos hacía decenas de años, que va a ser la frontera actual de Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos la declaración de guerra en el Congreso del presidente Wilson. La entrada de Estados Unidos en la guerra va a decantar la balanza de una vez por todas en favor de un bando u otro, en este caso de la Triple Entente. Con la moral intacta y desembarcando 10.000 soldados de refresco cada día durante 2018, los alemanes, sin haber combatido en su territorio en toda la guerra, van a asumir la derrota. De ahí que se haga esta ofensiva de primavera lo más rápidamente posible para evitar que Estados Unidos sea completamente operativo en los siguientes meses. Ahí tenemos en la foto al general Pershing desembarcando en Europa y haciéndose cargo pues de sus tropas. Hindenburg y Ludendorff, que han relegado a un segundo plano al Kaiser Guillermo II, nieto de Guillermo I, lanzan una guerra total, sin restricciones en Atlántico, para acabar con la guerra. Intento de desatascar la situación en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania, después de ese parón que tienen ahí en el mar, pues lo que hacen es lo diré. Bueno, no me sale la palabra. Lo que hacen es ese bloqueo marítimo. Pues lo que repercute en Alemania es hambruna, revueltas sociales que a su vez se están plagiando con las revueltas sociales de Rusia y conatos de amotinamientos en el frente. Hundimiento de barcos civiles, entre ellos Estados Unidos. Además, sus socios se tambalean. Como se dijo en un principio, Imperio Otomano se tambalea, Imperio Austrohúngaro se tambalea. La muerte del emperador Francisco José I, el 21 de noviembre del 16, deja al frente del imperio a su sobrino nieto Carlos I. Carlos I, desde un primer momento, trata de negociar durante 1917 con la Triple Entente para salir de la guerra, desea la paz y teme la revolución. Esa revolución que ya ha calado en Rusia, ya están en una guerra civil entre Ejército Blanco y Ejército Rojo, que está calando en Alemania, que está calando en Francia, que en Francia ha habido amotinamientos y fusilamientos en el frente, y que teme Carlos I, el archiduque, ahora el emperador del Imperio Austrohúngaro, que también esa revolución se extrapole al Imperio Austrohúngaro, que sí es una amalgama de nacionalidades, de lenguas, de culturas y de tradiciones, y se puede partir efectivamente. Los italianos han sido derrotados en la batalla de Caporetto por el Imperio Austrohúngaro, pero los aliados envían refuerzos para recuperar el terreno perdido ante el temor de que Italia se salga de la guerra. Noviembre del 17, que luego después va a ganarle al Imperio Austrohúngaro en la siguiente batalla en base a estos apoyos. Construcción masiva de maquinaria de guerra, como pueden ver ahí en las fotos. Aquí también va a ganar la partida la Triple Entente a la Triple Alianza, sobre todo Alemania, porque no tienen recursos ilimitados. Construcción de carros de combate, nuevas armas, bombas, cañones, la industria más que nunca al servicio de la carnicería humana. Las marcas tales como Renault, Ford, Krupp o Citroën crecen exponencialmente. Los alemanes se mueren de hambre, literalmente. Los propios soldados lo pueden comprobar en su movimiento ferroviario de este a oeste, cuando dejan el frente oriental y van al frente occidental a hacer la ofensiva de los 100 días para acabar con la guerra cuanto antes. Las campanas de las iglesias son requisadas por el ejército y las tuberías de cobre de las ciudades son sacadas de las casas y calles para poder fundirlas y usarlas para fabricar cartuchos y bombas. Fíjense en la foto de arriba cuántas campanas han requisado de campanarios y de iglesias. Bueno, como curiosidad, en más de un pueblo
hacían una misa en honor a esa campana que había sonado más de 300 años en los pueblos y habían visto nacer pues, a sus antepasados, y que ahora tenían que requisarla en el ejército para poder fundirla y hacer más munición, más maquinaria de guerra. Hindenburg y Ludendorff van a crear un servicio de mantenimiento del orden en retaguardia para evitar una revolución rusa. ¿Quiénes van a ser los encargados o las encargadas de dar el chivatazo, por así decirlo? Pues las mujeres que no están en el frente, que están combatiendo en sus casas y en las fábricas para mantener la industria de guerra, van a ser las que intenten mantener el orden e intenten que la gente no caiga en la desmoralización. Ludendorff está desquiciado, los generales están preocupados por su estado de nerviosismo total, comienza a dar órdenes de atacar y avanzar sin sentido. Bueno, con respecto a esto, el general Ludendorff pierde a su ahijado al final de la guerra, y en vez de enviarle el cadáver a su mujer para que lo pueda enterrar cristianamente, lo que hace es quedarse con él semanas y va a verlo constantemente, va a ver al cadáver constantemente, porque según le dice en sus cartas a su mujer, se siente con él reconfortable, ¿no? Teniéndolo ahí, y finalmente pues se lo envía. Imagínense el estado mental en el que se encuentra el segundo jefe del ejército después de Hindenburg. Las tropas están tan exhaustas que no pueden ni sostener el fusil cuando van al asalto, las tropas alemanas. No parece que en esta guerra vaya nadie a sobrevivir. Se monta la ofensiva de primavera para intentar acabar con la guerra, por lo que les dije antes de que Estados Unidos esté totalmente operativo. Y bueno, como os he dicho antes, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, fotos del general Ludendorff y el general Hindenburg planificando sobre un plano los siguientes movimientos o avances, la ofensiva de primavera, y tenemos pues las tropas que están pasando de oriente a occidente por el imperio alemán a combatir. Esas tropas que no pueden ni sostener el fusil porque están muertas de hambre. Ahí tenemos la ofensiva de primavera. Fíjense, el entrante que tiene de la zona francesa hacia la alemana es Verdún, el frente de Verdún. Y bueno, pues en toda la zona septentrional, en toda la zona norte de ese frente, de esa amalgama de línea de trincheras y de alambradas y de zonas de nadie, en la que durante 4 años han estado avanzando, dejando terreno, dejándose vidas humanas, enterrando cadáveres, desenterrando cadáveres con las bombas diarias que se lanzan entre ellos. Bueno, pues en condiciones insalubres, lleno de ratas, de piojos, de gente ahogándose en el barro, ahogándose desangrados. Bueno, es una auténtica locura la Primera Guerra Mundial. La guerra de trincheras es digna de estudio. Cómo tantos millones de hombres pudieron ir al combate de esa forma y no se pudieron rebelar en 4 años. Impresionante. Se rebelaron los rusos, también se rebelaron los franceses, pero realmente se obedecían órdenes casi sabiendo que el porcentaje de baja era de un 95% si salías a la zona de nadie, a la zona de exclusión, si intentabas pasar la línea de trincheras, etc, etc. Bueno, ahí se puede ver esa ofensiva de primavera, esos 3 meses. Los alemanes ganan terreno, pero no mucho. ¿Por qué no ganan mucho terreno? Están exhaustos, están cansados, no tienen ni siquiera línea de suministros para poder seguir avanzando. Es un constante quiero y no puedo. ¿De qué fecha a qué fecha duró la ofensiva de primavera? Bueno, pues del 21 de marzo, justamente el día que comenzaba la primavera, hasta el 18 de julio de 1918. Llamada Kaiserslancz, en honor al Kaiser Guillermo II. El ejército no puede avanzar una vez rotas las líneas del frente por falta de medios debido al bloqueo marítimo británico desde hace años, como se dijo ya. Se intentó en Jutlandia, en esa batalla del 31 de mayo al día 1 de junio del 16, pero bueno, ya explicamos en anteriores vídeos que bueno, fue una victoria táctica alemana porque perdió menos barcos y menos buques que los británicos, pero fue una victoria estratégica británica porque siguió con el bloqueo marítimo a Alemania en el Mar del Norte. Las líneas logísticas no existen porque no tienen personal para poder abastecer, ni tampoco tienen material que llevar, además de los 2 millones de combatientes que se han liberado del frente ruso, tratado de Brest-Litovsk. Deben quedarse para mantener el orden y la independencia de Ucrania 1,5 millones, como se dijo en un principio, como se dijo antes. Hindenburg y Ludendorff no tienen otra salida
que atacar e intentar ganar la guerra o llegar a un tratado después de conseguir una gran victoria. Esta era otra idea. Intentar avanzar lo máximo posible en la ofensiva de primavera e intentar negociar la paz. De ese modo, habrían avanzado, sabrían que más no podrían avanzar y podrían tener una paz ventajosa en la que podrían quedarse con parte de Bélgica y en la que podrían quedarse con Lorena, Alsacia y las partes francesas que hubieran recuperado o que hubieran conquistado en el 14. Los bolcheviques trabajan para desestabilizar el pueblo alemán, lógicamente. Los Estados Unidos están llegando a cuentagotas al viejo continente y están poco instruidos. Combaten como los europeos en el 14, pero dentro de poco estarán listos con nuevas tácticas y procedimientos. El Imperio Británico y Francia parece tener recursos humanos y materiales infinitos. Además, si acaban con la guerra ahora, los alemanes, unos le pedirán que abandone Bélgica y otros la restitución de Alsacia y Lorena. Bueno, eso es lo que piensan los británicos y los franceses, que si consiguen acabar con la guerra y ganan a los alemanes, le van a poder pedir eso. Luego vamos a ver en los siguientes vídeos que van a pedirle muchas más cosas con el Tratado de Versalles, que ya lo veremos más adelante. Además, si la guerra se pierde, para cualquier país, para la Entente Cordiale, para la Triple Alianza, pues es una pérdida de prestigio internacional. Ese prestigio que Francia había perdido en el 1880-1871, en la guerra franco-prusiana. Pues ese prestigio que había perdido Francia, que está como loca por recuperarla, no podía perderla ahora Alemania. Sus socios se tambalean. Imperio austrohúngaro, Imperio turco, todos se tambalean. La guerra comienza a ser impopular en Alemania. ¿Por qué? Pues por lo que dije antes, ¿no? No hay comida, se mueren de hambre, las tropas que van no vuelven, se considera que es una escabechina cada vez que se hace una ofensiva, y además los movimientos subversivos de los bolcheviques que se han instaurado ya en el seno del pueblo. Hay un gran dilema porque hay que acabar con la guerra, pero no saben cómo acabar con ella. Los alemanes se lanzan a conquistar París rompiendo las líneas del frente occidental. Primeros avances, pero lo que les dije antes, imposibilidad de explotar el éxito por falta de recursos, estancamiento y moral muy baja. El discurso pro-soviet está calando en el frente alemán. Los generales alemanes y el Kaiser, relegado en segundo plano, comienzan a ser un problema. Francia y Gran Bretaña deciden pasar a la defensiva a la espera de la entrada en guerra de Estados Unidos. Francia y Gran Bretaña han colapsado. Los ejércitos europeos están al borde del colapso y no quieren combatir más hasta que llegue un nuevo arma o un nuevo ejército. Y en este caso va a ser Estados Unidos. Los alemanes no avanzan más en los sectores porque se detienen a saquear la comida del enemigo. Impresionante. Se detienen a comer porque están muertos de hambre y se detienen a coger armamento, municiones, víveres, porque no tienen ya para subsistir ni siquiera unas horas. Están muertos de hambre y con los nervios destrozados de los constantes bombardeos. 4 años, imagínense. Intentos de penetrar más en las líneas francesas y británicas y llegar a París en las siguientes ofensivas. Habrá ofensiva del 9 de abril, ofensiva del 9 de junio y ofensiva del 15 de julio. Recuerdo, la ofensiva de primavera desde el 21 de marzo, primavera, hasta el 18 de julio. Pues fíjense ahí, 3 ofensivas claras, cada una un mes y con un mes de diferencia, en la que no van a conseguir nada más que perder vidas y vidas y vidas humanas, y a su vez que Estados Unidos sea más fuerte en el campo de batalla. Estados Unidos comienza a ser más efectivo, el general Pershing combate con sus nuevas tácticas y bajo bandera de Estados Unidos, en las que prima la maniobrabilidad y la movilidad de sus tropas. Y en la ofensiva de primavera, Alemania pierde casi 1 millón de hombres, de la que no va a recuperarse. Ahí tenemos una imagen de tropas acantonadas, han parado porque no pueden avanzar más, están exhaustas. Y la imagen de abajo pues es totalmente lo contrario, ¿no? Las tropas americanas con o sin instrucción, pero con determinación, que es lo más importante en los ejércitos. Determinación, voluntad de vencer. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos visto en el 1918 la ofensiva de primavera, esos 3 meses en los que Alemania intenta ganar la guerra de forma rápida, porque lo que viene detrás, que es Estados Unidos, viene con mucho empuje y con mucha fuerza. Y en este momento lo que más importa es crear un arma nueva, como fue por ejemplo el caso en la Segunda Guerra Mundial de la bomba atómica, que hizo que acabase la guerra en pocos días con Japón.
Y como va a ser el caso, bueno, que se va a intentar con el tema del gas y la guerra química y también con la irrupción de los carros de combate, pero que no van a ser disuasorios, no van a ser definitivos para acabar con la contienda. ¿Qué va a acabar con la contienda? La irrupción de un nuevo ejército, Estados Unidos, con nuevas tácticas, técnicas de combate, con recursos materiales ilimitados, con recursos humanos ilimitados y con algo muy importante: no han combatido en toda la guerra y estamos ya en el final de una guerra que dura 4 años y en la que tenemos a todos los ejércitos exhaustos y cansados de combatir. Eso va a ser, esa determinación de Estados Unidos, esa voluntad de vencer, va a ser la que haga que se decante la balanza de una vez por todas en favor de Estados Unidos y en favor de la Triple Entente. De Francia, Gran Bretaña, Rusia no va a poder quedarse con el reparto porque va a haber llegado a una paz en el 1917 y ahora está inmersa en una guerra civil entre ejército blanco, zaristas y rojos, bolcheviques. Pues poco más, lo dejamos aquí. Ha sido un placer, ha sido un honor y bueno, le digo lo de siempre: si os ha gustado el vídeo o si no, denle a me gusta, denle a compartir, hagan algún comentario constructivo, denme ideas y bueno, como bien saben, cada semana podemos vernos en los directos que hago de 6 a 6 y media y en las que me pueden decir, pues me pueden hacer propuestas, me pueden decir cosas, me pueden proponer cualquier tipo de cosa que yo luego pueda poner en el siguiente vídeo. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.